En este tutorial continuaremos con la programación de nuestro juego. Para lo que sigue debemos tener en cuenta los números aleatorios. Los números aleatorios son números al azar, que nuestro objetivo con los juegos es crear movimientos impredecibles en los personajes. Ese bloque de números aleatorios lo encontramos aquí en operadores, número al azar entre 1 y 10 por ejemplo. En este caso lo que sigue es programar el enemigo. Entonces vamos al enemigo. Recuerden que todos esos algoritmos que habían ahí eran del protagonista, ya que en el enemigo vamos a programar unos nuevos. Creamos un proceso que inicialmente, cuando arranque el programa, se esconda y ejecutamos un ciclo de por siempre, que por siempre se ejecuten ciertas instrucciones. ¿Qué instrucciones van a ser? Por ejemplo, esperar un segundo, cambiar efecto color por 25, ya vamos a ver qué va a hacer todo eso. Vamos a ubicarlo en una posición recuerden que en ese momento estaría escondido, entonces lo ubicamos en la parte de arriba, en una parte de donde no se vea sino la última parte del carrito, que sería, según el mouse, miren, observen que aquí pueden ver las posiciones, sería aproximadamente en Y igual a 200 y en X podemos ponerla igual a 0. Pero ¿qué pasa? Que la idea es que aparezca en una posición X aleatoria. Entonces en X, en vez de ponerle 0 para que nos aparezca siempre en la mitad, vamos a ponerle que aparezca en un número al azar entre los límites de la calle. ¿Cuáles son los límites? Observemos que en la parte inferior del escenario vemos las coordenadas. Los límites serían, por ejemplo, en X igual a 73 y X igual a menos 80. Entonces el número al azar entre primero el negativo, menos 80 y 73. Entonces nos va a aparecer en cualquiera de esta región, en cualquier parte de este intervalo. Una vez aparezca, una vez lo ubique, lo mostramos. Y lo ponemos a que se mueva por la calle. Para moverse buscamos en movimiento, deslizar en un segundo, por ejemplo, en X. Como no, en este momento nos ubicó en un punto aleatorio, entonces vamos a poner que X sea la misma posición en X, que no se nos cambie, cierto, que se quede en X normal. Y en Y sí nos va a cambiar, porque él va a bajar, él va a hacer un movimiento vertical. Entonces va a bajar hasta donde, observemos las coordenadas, más o menos hasta menos Y igual a menos 168. Entonces, ¿qué va a hacer? En un segundo se va a bajar por la misma coordenada X, no la va a mover, y en Y se va a deslizar a menos 200, a menos 168. Pero ¿qué pasa? Que la idea es que sea un poquito más divertido el juego, entonces no lo pongamos a que se deslice en un segundo, sino que se deslice también en un tiempo aleatorio. Que sea, por ejemplo, entre 0.5 segundos, o sea, entre medio segundo y un segundo. O sea, que me va a generar un tiempo entre menos 0.5 y 1, y ese va a ser el tiempo en el que se va a mover. Entonces recuerden lo que sucede en el ciclo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando presionamos la bandera verde, él se esconde y por siempre va a hacer lo siguiente: esperar un segundo. O sea, espera un segundito, cambia de color, se va a una posición aleatoria, se muestra
y se desliza por la calle hacia abajo en un tiempo aleatorio. Cuando termine esto, vuelve y repite el ciclo, que es esperar otra vez un segundo. Entonces espera un segundito y vuelve a ejecutar lo mismo, vuelve a cambiar a otro color y hace las mismas cosas. Entonces vamos a probarlo. Para que no se nos quede tanto tiempo abajo, podemos detener y vamos a darle un número más grande para que se pierda del escenario. Por ejemplo, en vez de menos 168 le ponemos menos 200 para que no se nos vea. Por ejemplo, ahí nos chocamos. Observen que ahí todavía se sigue viendo un poco la trompa. Entonces pongámosle menos 220. Observemos que se queda viendo la trompa. Entonces lo que vamos a hacer es que se oculte, que se esconda cuando llegue abajo, y ahí sí nos queda bien. Por ejemplo, ahí nos estrellamos. ¿Qué sigue a continuación? Programar las pantallas finales para que el juego finalice. Para programar la pantalla final vamos a crear un nuevo objeto. Importamos una imagen que queramos que aparezca en nuestro final. Yo, por ejemplo, en el escritorio tengo esta imagen que va a indicar que el auto se estrelló. Doy a aceptar. Para programar este objeto vamos a usar algo que se llama eventos del sistema. Los eventos del sistema permiten que se lancen ciertas alertas o que se avise que sucedió algo. Por ejemplo, cuando el enemigo choca con el protagonista, se va a lanzar una alerta antes de terminar de detener, que vamos a crearla y entonces cuando antes de detener el programa porque perdimos, vamos a gritar finalice. Entonces él envía a finalizar y ya se detiene. ¿Para qué lo envía? Para que este objeto por aquí esté esperando siempre cuando alguien gritó finalizar. Cuando se recibe finalizar, se muestra, se envía hacia el frente y se detiene todo. Entonces, ¿cómo hacemos para que se quite? Por ejemplo, creando un nuevo proceso que cuando se inicie el juego se esconda. Iniciamos, podemos ver que pasan los autos, vamos a, por ejemplo, a salirnos, espera un segundo y perdiste. Al volver a iniciar podemos volver a jugar, ahí nos chocamos y se perdiste. Para guardar nuestro proyecto nos vamos a archivo, guardar como, seleccionamos una ruta, puede ser en el escritorio, le damos un nombre, por ejemplo yo le escribo reto 2 como está escrito ahí y doy a aceptar. El archivo me queda guardado en el escritorio, puedo cerrar tranquilamente. Observamos que el archivo está en el escritorio, puedo volver a entrar y dar archivo, abrir, lo busco en el escritorio, observamos que está aquí, le damos a aceptar. Antioquia la más educada.
Gobernación de Antioquia.